Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre, traemos un programa muy dinámico. En esta ocasión estaremos hablando en el análisis sobre Naciones Unidas, qué tanto hemos avanzado y qué tan necesario es democratizar este organismo internacional. Además, en la entrevista central traemos un invitado con muchos conocimientos y experiencia en materia laboral y con él estaremos hablando sobre el Código Laboral que está en discusión en el Congreso de la República Dominicana. Además, cuáles novedades traen esta legislación, si son tan favorables para los trabajadores de nuestro país. Quédese con nosotros y continúe en sintonía con este canal y su programa Conociendo Otras Fronteras. Soy Joaquín Ricardo y cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network te esperamos para una edición de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. En la primera parte del mismo analizamos los temas internacionales y nacionales de importancia de la semana y en la segunda parte del espacio procedemos a entrar y a dilucidar a profundidad los temas más importantes en el orden económico, político y social que inciden en nuestra sociedad. Así que te esperamos cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network y todos sus canales digitales. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz puede disfrutar de la expresión de la tarde. Análisis noticioso, comentarios y la opinión con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Patricia Dipré, Roberto Gil y Ángel Acosta. De lunes a viernes de 3 p.m. a 5 p.m. La expresión de la tarde por Voz, Canal 85 y en todas las plataformas y nuestras redes sociales. Hola amigos televidentes, en el análisis de hoy de su programa Conociendo Otras Fronteras estaremos hablando sobre Naciones Unidas. ¿Cuál es la importancia que representa este organismo internacional en los actuales momentos que vive la humanidad? ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque la realidad que nos está presentando el mundo ante tantos conflictos que se vienen sucediendo durante décadas, pero que en los últimos años se ha ido todavía agravando mucho más en cuanto a la autoridad que representa Naciones Unidas para el mundo, pero además de eso, sobre la función real que desempeña esta organización internacional. ¿Qué tanto ha cumplido con los principios que forjaron y que dieron origen a Naciones Unidas? Recordamos que para su fundación en el año 1945, 3 elementos fundamentales de los tantos que forman la Carta de Declaración de Naciones Unidas que dieron origen a esta organización que para el momento simbolizaba un acontecimiento sumamente importante, pero también de una trascendencia histórica, porque lo que se buscaba era no repetir los conflictos que habían llevado a la humanidad a su destrucción. Recordemos los sucesos de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial que le costaron a la humanidad millones de seres humanos que cayeron ante estos conflictos que para fines de cualquier persona con un sentido común de la vida se entendía con mucha claridad que eran conflictos que lo único que buscaban era intereses económicos a favor de una de las grandes potencias del momento. Cuando nace Naciones Unidas, los países, los 51 países que deciden reunirse para formar esta nueva organización después del fracaso de la Sociedad de las Naciones, lo que se buscaba era tratar de preservar la paz mundial. Y dentro de ese marco de la preservación de la paz mundial era también trabajar en que la cooperación pudiera darse entre los países para tratar de empujar, de impulsar el desarrollo de las naciones que se habían quedado atrás o que seguían permaneciendo en la pobreza, fruto
fruto específicamente de esa histórica embestida de las colonias que se habían comido los recursos naturales y las riquezas de la mayoría de las naciones pobres del mundo. Pero además, como parte de esos objetivos, se buscaba que existiera una solidaridad entre los países, que se pudiera existir un acompañamiento permanente para orientar y generar las condiciones fundamentales que pudieran reducir la pobreza. Y dentro de todo esto también crear los mecanismos necesarios para que se pudieran generar las sanciones correspondientes a aquellos países que quisieran imponer su fuerza por encima de otros países, tratando de seguir robando sus riquezas, pero también imponer sobre la fuerza sus voluntades. Estos elementos que acabo de citar siempre han estado dentro del cuestionamiento histórico que se ha visto a lo largo de los años. ¿Y por qué decimos esto? Porque la mayoría de estos principios nunca se han cumplido. Siempre hemos visto que las grandes potencias se imponen por encima de los países. De hecho, cuando podemos citar todo lo que aconteció durante la década de los años 60, 70 y 80, donde la gran mayoría de las dictaduras que se impusieron en América Latina y otras partes del mundo como África, Asia, fueron impulsadas por los intereses de estas grandes naciones, de estas grandes potencias que decidieron administrar gobiernos dictadores que pudieran servir a sus intereses, favoreciéndole con armas, favoreciéndole con acciones puntuales que permitían mantener sus estructuras poderosas y que estas estructuras de dictadores comenzaran a reprimir a la población y mantuvieran décadas de sangrientas actitudes y de gobiernos que nunca estuvieron a favor de las necesidades de los países más pobres y sobre todo de las poblaciones de estos países que estaban bajo estas dictaduras. Esa es la realidad de lo que aconteció durante la época. Cuando llegó otra vez la democracia, entonces vemos que a través del chantaje, de la imposición, de un conjunto de acciones contra aquellos países que fueran contestatarios a las políticas neoliberales y a esas acciones que solo buscan imponer los intereses de las grandes empresas o de las transnacionales que quieren controlar las riquezas naturales de los países más pobres. Y ante esto solamente vemos algunos pronunciamientos de Naciones Unidas, pero no así sancionando a estos grandes países que son los que tienen el control de la economía mundial. Y veamos dónde está la génesis del problema. Y la génesis del problema nace con Naciones Unidas. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando se concibió con unos principios muy hermosos, como hemos mencionado, que va desde la paz, el principio de solidaridad, los compromisos con la cooperación y el desarrollo, todo esto bajo la lógica de la Asamblea de Naciones Unidas, que suena muy bonito en teoría, pero cuando vamos a la toma de decisiones, quien tiene la potestad para tomar decisiones es el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad está integrado por 15 naciones, pero dentro de estas 15 naciones hay 5 naciones que tienen el poder de veto. ¿Qué significa esto? Que aunque se tome una decisión mayoritaria en contra de una acción que puede estar desarrollando uno de estos países desarrollados o uno de sus aliados que no le interese que pueda ser desplazado a través de una decisión que tomen la mayoría de los países, entonces se veta estas decisiones y automáticamente queda lo que ha sido la decisión voluntaria de la gran mayoría de los países, no tiene validez ni es aceptada. Y esto no puede ser una actitud más antidemocrática y negadora de un principio fundamental que es que las naciones en su mayoría tienen autodeterminación. Esto es un principio establecido en la propia Carta de las Naciones Unidas, pero que además se supone que lo que dio origen a Naciones Unidas es que puede existir un mecanismo con los suficientes niveles democráticos para preservar la paz mundial.
¿Y qué ha sucedido a partir de aquí? Bueno, todo lo que hemos visto, no han parado los conflictos, que fruto de la propia Guerra Fría, fruto de las imposiciones de dictadura, fruto también de la búsqueda de la explotación de los recursos naturales de los países, creando conflictos internos, en el caso de África, conflictos tribales, en el caso de otras naciones, conflictos entre diferentes naciones del mundo, que han llevado a que la humanidad viva en una constante guerra y en un sacrificio de los que menos pueden, de las personas envejecientes, de los niños, de las mujeres, que son víctimas de estos conflictos, que le llaman efectos colaterales, pero vaya qué efecto colateral, que termina marcando a la mayoría de estas personas, de estos niños que crecen con esos traumas fruto de la guerra y de los millones de desplazados que tienen que movilizarse a otras naciones, donde no quieren ir, donde no son bienvenidos, donde no son acogidos, donde son maltratados, donde son vejados, donde son olvidados y donde tienen que padecer de todas las violaciones que usted puede imaginar. Esta realidad nos lleva a nosotros a repensar si vale la pena tener una Naciones Unidas. Tener una Naciones Unidas que solo sirve para generar buenos discursos, para que allí podamos ir a expresar algunas ideas, algunas diferencias, pero que al final de la jornada son simples palabras, palabras que se quedan en el aire, palabras que no tienen ningún tipo de vinculación directa con lo que esperan la mayoría de los sacrificados y sufridos del mundo. Por eso, soy de lo que creo que llegó el momento de que los países comiencen a sentarse y reevaluar si vale la pena tener a Naciones Unidas. Comenzar a buscar la dignidad de los pueblos del mundo. Comenzar a entender que llegó el momento de generar un cambio a lo interno de Naciones Unidas para que se pueda democratizar ese sistema y el poder de veto se pueda desaparecer. Y lo que sea que prevalezca sea la mayoría de las decisiones voluntarias de los pueblos del mundo, donde allí se exprese lo que realmente convenga a la humanidad, no lo que convenga a una nación poderosa, no lo que convenga a un grupo empresarial a nivel mundial que quiere controlar las riquezas y los recursos naturales del mundo y que sobre la base de esto son capaces de devastar territorios completos, de arrasar con poblaciones completas, de dejar en la miseria total a muchas personas del mundo. Y esto no puede continuar porque el mundo no está hecho para que solamente los pueblos desarrollados sean los únicos que puedan vivir en paz y en tranquilidad. La mayoría de los conflictos del mundo no se generan en los países desarrollados. No lo vemos en Estados Unidos, ni lo vemos en Francia, ni en Inglaterra, ni lo vemos en los países nórdicos. Se ven en África, se ven en América Latina, donde la desigualdad social es abismal, donde la aberración del poder económico de un pequeño grupo, que es que lo tiene todo, llora ante la presencia de Dios, de cómo la gente tiene que vivir en miseria, aún teniendo tantos recursos, y estos recursos solamente sirven para hacer materia prima, para enriquecer a los países desarrollados. Y luego entonces, de una manera irónica y abusiva, entonces no quieren recibir esa migración que es el fruto de la discriminación, que es el fruto del saqueo permanente histórico y que es el fruto del maltrato y la vejación en la que vive la gente que tiene que salir corriendo de sus naciones a otras naciones a buscar la alimentación, a buscar la comida y a buscar un mejor medio de vida para sus familias y para ellos mismos. La migración nunca terminará y toda esta locura que se vive ahora a nivel mundial, toda esta discriminación contra los migrantes, tiene un solo origen y es la explotación abusiva de sus riquezas de los países pobres para ser utilizada para engordar los bolsillos de los banqueros y sistema financiero internacional que está específicamente en los países desarrollados. Entonces, dejémonos de toda esta ridiculez de ataque a los migrantes, dejémonos de toda esta falsa mundial y avancemos en la construcción de un sistema internacional que realmente
ponga en el centro a la humanidad, que realmente apueste a una democracia verdadera a nivel internacional, que realmente las decisiones sean tomadas por todos los países del mundo y no por 5 naciones, no por una de las naciones más poderosas, no, que podamos tener una creación de un organismo internacional que realmente vele por los derechos humanos y que tenga los mecanismos y la herramienta para poder imponer sanciones y para poder atacar de una manera directa a aquellos que han tratado de llevar al mundo a esta descontrolada y abusiva forma de imponer intereses sin importarle la humanidad, sin importarle la vida de los seres humanos. Prepárate a vivir las noches más emocionantes y entretenidas con CAE la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. CAE la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por Win TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a este su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85. Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Hola amigos televidentes, en su entrevista central traemos un amigo con muchos conocimientos en materia de derecho de trabajo, pero además es una persona que ha venido desde la sociedad civil, desde sus tiempos universitarios, siendo una persona que ha estado siempre trabajando a favor de la clase trabajadora de la República Dominicana. Por eso es una voz con autoridad para hablar del tema que nos ocupa en esta entrevista central. Estaremos hablando de los avances que está teniendo la propuesta de modificación al Código Laboral de la República Dominicana. Le estamos hablando de Michael Rodríguez, así que bienvenido, hermano, a su programa Conociendo Otras Fronteras. Muy buenas tardes, señor José Luis Morillo. Es un placer para mí estar por segunda vez en este tan visto programa. Un saludo a tu teleaudiencia, saludo también a este equipo que te acompaña de jóvenes que también son muy trabajadores y con las cuales mantengo una amistad al igual que contigo. Estamos hoy aquí para hablar de un tema obligado que en todos los medios, en toda la prensa se está comentando, que es la modificación del Código de Trabajo, que en la actualidad es la Ley 1692, Código de Trabajo de la República Dominicana, que tiene una antigüedad de justamente 33 años, porque fue en junio del 1992 que se aprobó, y en cual en su momento constituía un avance a los derechos de los trabajadores, pero que en la actualidad yo creo que ha quedado un poco desfasada, sobre todo por el tema de la tecnología y los avances, y que ahora mismo está surtiendo una modificación que en el Senado de la República se aprobó a unanimidad en primera lectura el día 30, me parece, martes 30 de este mes, del mes de septiembre, y que ahora pasaría entonces a otro poder, a otra Cámara, que es la Cámara Baja, que sería la Cámara de Diputados, para también su aprobación. Si pasa a la Cámara Baja y allí pues, se aprueba,
y no se modifica, pues entonces pasaría al Ejecutivo para su promulgación. Si en la Cámara Baja entonces se modifican algunos aspectos de los artículos, pues tendría que volver de nuevo al Senado de la República para su aprobación. Entonces, aquí estamos para eso aquí. No, gracias, Michael. Tú sabes que dentro de todo esto que tú has mencionado, ciertamente es un marco legal que tiene 33 años. Para su momento fue un código de avanzada porque representó recopilar un conjunto de derechos que de una manera u otra permitieron fortalecer los trabajadores y que ayudaron a tratar de ponerle un cese a la cantidad de violaciones que se realizaban con mucha frecuencia en materia de trabajo en la República Dominicana. Hoy, incluso hasta el día de hoy, sigue siendo un código de avanzada que, si bien es cierto, como tú señalas, hay muchos elementos que no recoge, porque lógicamente los tiempos han ido cambiando y hay muchas cosas que se han venido generando a través de la modernidad y que deben de ser modificadas para tratar de actualizar, pero no deja de tener una característica muy enfocada en la protección de los derechos de los trabajadores. Pero viendo todo este esquema, ¿no?, todo este preámbulo que ya tú has hecho de manera magistral, lo que nos gustaría que tú pudieras explicarnos de una manera un poco rápida, cuáles de todos estos aspectos que se están discutiendo en la Cámara, ahora en el Senado y que va a la Cámara de Diputados, cuáles de estos aspectos pudiéramos decir que viene a reforzar el código y que sigue, si se quiere, fortaleciendo al trabajador dominicano. Bueno, iniciaríamos con un aspecto fundamental, que sería el aspecto del consenso de la ley. En el Código del 92 también hubo un consenso entre los sectores que forman el aparato productivo de la nación dominicana, y esta vez no ha quedado ausente ese consenso. Si recuerdan, el año pasado se realizaron más de 100 reuniones de trabajo, de sesiones de trabajo, en esa mesa tripartita que compone esa fuerza de trabajo, representada el Ejecutivo por el Ministerio de Trabajo, el cual es el órgano rector de las relaciones laborales de las empresas privadas y quien fiscaliza también que el cumplimiento de la norma del Código de Trabajo. El Ejecutivo, representado por ese Ministerio de Trabajo, pero también representado los empleadores a través de las asociaciones de empresarios de la República Dominicana, que sería como la segunda pata, ¿verdad?, de la mesa, y no menos importante, la representación de los trabajadores a través de las centrales sindicales. Ese consenso, como le dije, tuvo más de 100 reuniones de trabajo, y producto de eso se realizó una modificación, una propuesta de modificación que luego el Poder Ejecutivo depositó en el Congreso en el mes de octubre del 2024, y que ese consenso luego fue aprobado en primera, segunda lectura, y que por razón de que perimió la legislatura, precisamente el día 26 de julio de este mismo año, entonces hubo que reintroducirlo en esta legislatura nueva, y ese proyecto es que se está conociendo. Pero el proyecto no solo modifica el Código de Trabajo del 92, también ese proyecto, y ahora ese que se está conociendo, modifica en algunos aspectos de la propia propuesta que introdujo el Ejecutivo en el Congreso. ¿Cuáles son esos aspectos? Sería interesante poder conocer cuáles son esos aspectos que está modificando. Bueno, podríamos clasificarlo en 4 grandes aspectos, podríamos decir. Está el tema del teletrabajo, que es una figura nueva en la ley. No existía una legislación donde exista el teletrabajo. Sabemos que producto de la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana se inició con esa modalidad que es especial de trabajo, y que el ministro de turno en aquella ocasión, en el 2020, emitió una resolución, la cual fue la 2320, donde regulaba esa relación del empleador y el trabajador a distancia. Pero el teletrabajo no es una fórmula que nació con el COVID-19, sino que en otros países se utiliza esa modalidad de trabajo con lo llamado nómadas tecnológicos, que son personas que trabajan a distancia, incluso desde otros países, y que aquí viene a regularse la ley. Esa ley del Código de Trabajo, bueno, garantiza algunos derechos a los teletrabajadores.
como el derecho a la desconexión digital. ¿Qué significa esto? Que el trabajador tiene un derecho a desconectarse cuando concluye su jornada de trabajo o cuando hay espacio de descanso que a veces se formulan dentro de la jornada de trabajo, tiene ese derecho a desconectarse, también en sus días libres. Otro de los derechos también es el derecho a la intimidad, ya que el teletrabajo en la mayoría de los casos se realiza desde el hogar del propio trabajador. Entonces el trabajador hay que respetarle ese derecho a la intimidad del hogar. Otra de las novedades que tiene el teletrabajo es que garantiza también el pago de las horas extraordinarias de trabajo. Si el trabajador trabaja horas extras, pues el empleador estaría obligado a pagar esas horas. Y otra de las novedades también, que es un derecho que tiene tanto el trabajador como el empleador, es el derecho a la reversibilidad del contrato. Y explico esta parte. Eso funciona en los contratos que inicialmente empezaron de manera presencial y que por conveniencia del trabajador y el empleador o por su consenso, bueno, pues pasaron a la modalidad virtual. Entonces, tanto el empleador como el trabajador tiene el derecho, tiene la facultad de invocar que su contrato de trabajo vuelva a la forma original. Esa es una de las prerrogativas tanto del empleador como del trabajador y que es importante en esta modificación de trabajo. Ese sería el primer aspecto, ¿verdad? El aspecto tecnológico. El otro aspecto sería el aspecto del trabajo doméstico. Si bien es cierto que tenemos un compromiso grandísimo con esos trabajadores en dignificar el trabajo de las domésticas y los domésticos, porque hay también trabajadores, hay hombres también que se dedican al servicio de trabajo del hogar, que es como se llama ahora. Este nuevo Código de Trabajo le cambia el nombre, se llamarían trabajadores del hogar y viene a dignificar esa labor que hacen esos trabajadores. También les reconoce derechos que fueron reconocidos en una. Nosotros suscribimos un convenio de la OIT, que es el convenio 189, donde dignifica también el trabajo doméstico, pero ahora viene ese convenio también a estar en la par, la ley viene a estar en la par con ese convenio, donde se le reconoce a la trabajadora el derecho al descanso semanal, el derecho a sus vacaciones, el derecho hasta el pago de hora extra, y se le reconoce también una jornada laboral legal que anteriormente las trabajadoras no contaban. En el artículo 258 que describe el trabajo doméstico en la República Dominicana. O sea que es importante ahí para que quizás subrayar y tú puedas profundizar un poco más, Michael, sobre esto, es que mayormente, como tú señalabas, en el pasado una trabajadora doméstica no tenía horas ni días para trabajar y el salario era siempre el mismo. Entonces, lo novedoso que tú me planteas aquí es primero que se le va a poner una jornada laboral, o sea, y ahí quizás la pregunta sería de cuántas horas estamos hablando, si es la misma contemplada de 8 horas para el trabajo normal, porque así igual las personas que nos van a estar escuchando, que hacen este tipo de trabajo, podrán tener un punto de referencia para exigir esos derechos. Y el otro aspecto importante a tomar en cuenta en esto, Michael, es igual si también esta trabajadora podrá cotizar en la seguridad social, porque también uno de los aspectos importantes que tenía muchas las trabajadoras del hogar es que no tenían seguridad social. Simplemente iban a una casa de familia, trabajaban, se quedaban completamente la semana entera y solamente tenían quizá el domingo libre para ir un rato de su familia y tenían que regresar el mismo domingo en la noche para integrarse nuevamente a sus labores desde el lunes en adelante. Entonces, estos aspectos, ¿cómo quedaron en estas nuevas, vamos a decir, novedades que trae esta propuesta de ley? Bueno, cabe recordar que en el 2022 se emitió una resolución por el ministro de turno, que era el señor Luis Miguel Descán, era la resolución 1422, me parece el número. Esa resolución venía a dignificar el trabajo de la doméstica y los domésticos. Esa resolución tenía una jornada normal para la trabajadora de 8 horas. Y le daba el derecho a la trabajadora a acceder a trabajar horas extra. Pero, como sabrán, esa resolución fue atacada en el Tribunal Constitucional y se declaró inconstitucional.
Las recomendaciones y en el consenso que hubo es que se le establezca una jornada a la trabajadora doméstica. Hay jornadas aquí en nuestro país, solo tenemos 2 jornadas, que es la jornada de 8 horas de los trabajadores normales, y hay una jornada que es la jornada intermitente, que es a través de una resolución del Ministerio de Trabajo, donde los trabajadores pueden trabajar hasta 10 horas. Y están señalados en esa resolución cuáles trabajos podrían ser hasta 10 horas. Tendríamos que esperar en la aprobación del código si siguieron los lineamientos de las recomendaciones que hacía la resolución, que fue declarada inconstitucional por otros aspectos, quizás no por el aspecto de la jornada, y si se va a adoptar en esta nueva modificación la de 8 horas o la de 10 horas, que ambas son permitidas actualmente en la legislación dominicana. En el aspecto de la seguridad social, hay un capítulo de la ley de la seguridad social para los trabajadores domésticos, pero hasta la fecha todavía no se ha podido iniciar con el registro de la trabajadora doméstica en la seguridad social. La ley también prevé ahora unos inspectores de la seguridad social, que anteriormente el trabajo de la seguridad social estaba a cargo de los inspectores del Ministerio de Trabajo, pero que luego en la modificación de una ley de la 1320, esa facultad se la otorgaron a unos inspectores de la seguridad social, y ahora en el Código de Trabajo quedará claro que ese cuerpo de inspección tendrían que formarlo de la seguridad social, porque hasta ahora no hemos visto que ha estado funcionando, pero ya vendrá por ley. En el Código de Trabajo estará implícito unos inspectores, un cuerpo de inspección de la seguridad social para fiscalizar que tanto los trabajadores domésticos como todos los trabajadores de la República Dominicana pues sean inscritos y estén cotizando en la seguridad social. Mira, eso es sumamente importante lo que tú has señalado, sobre todo el aspecto de establecer una jornada laboral fija, porque la verdad las cosas que vemos en las trabajadoras del hogar son impresionantes. Como tú ves que mucha gente agarra y la obliga a usar el uniforme fuera del horario para llevarla a una cena, a una fiesta, llevarla a alguna actividad social en las noches, cuando se supone que ya ha concluido su horario de trabajo, y se le sigue pagando el mismo salario. Y el otro aspecto importante, ese que mencionamos de la seguridad social, no hay un trabajador que esté más expuesto a niveles de riesgo que la trabajadora doméstica, porque es una persona que tiene que cocinar, que tiene que verse en situaciones de limpieza, que tiene que incluso subir escalera cargada con asuntos que pueden poner en riesgo su vida y su salud. Y esas personas no tienen una seguridad social, no tienen seguro médico, y eso es una barbaridad, porque no solamente está violando sus derechos laborales, sino que también viola sus derechos fundamentales, que es el derecho a tener acceso a la salud. Y creo que es muy importante que eso se pueda tomar en cuenta, y qué bueno que se esté pensando desde esta nueva propuesta legislativa. Michelle, hay otros aspectos importantes que vienen como novedades, pero yo sé que uno de los aspectos que ha estado preocupando bastante a los trabajadores es el que está referido a la cesantía. Y ahí quisiera que tú nos puedas decir si hay cambios en lo que establece la cesantía, si hay cambios, cuáles son esos cambios para que los trabajadores puedan conocerlo y puedan también tener tranquilidad si en el caso hipotético estos cambios no van a afectar sus derechos en materia laboral. Bueno, como ya ustedes, como hemos escuchado de parte de los senadores que aprobaron en primera lectura el proyecto, la cesantía no ha sido tocada. En la mesa de debate del tripartismo tampoco fue objeto de discusión el tema de la cesantía, por lo que la cesantía se mantiene tal y como lo establece el artículo 80 de nuestro Código de Trabajo, la Ley 1692, que en el caso de que un trabajador tenga de 1 a 5 años le corresponderían 21 días de salario por cada año trabajado, y que los trabajadores luego de 5 años en adelante le correspondería 23 días de salario ordinario por cada año trabajado. Esa ha sido la piedra en el zapato durante mucho tiempo de la modificación del código, pero que ahora no se ha tocado en el Senado. Esperemos que continúe así, porque es un derecho que ha costado mucho a los trabajadores dominicanos, pero no se puede negar que siempre de parte del empresariado dominicano, por lo menos ha habido la intención, si no de eliminarla,
de que se modifique o que se limite la cesantía. En el caso del artículo 80, le dije, no ha surtido ninguna modificación, pero ¿qué afecta la cesantía del trabajador y de un trabajador en específico que sí ha sido modificado, que sí está en la propuesta de código? La de los trabajadores que terminan el contrato de trabajo por pensión o por jubilación. ¿Qué significa esto? Que el Código de Trabajo actual, cuando ese contrato termina por jubilación, el empleador tiene que pagar las prestaciones, una compensación igualita que la del desahucio, donde incluye la cesantía a ese trabajador que se va de jubilación. ¿Qué pasa? Que en esta modificación, ese pago, en la modificación exime al empleador de hacer ese pago, por lo que los trabajadores que se van de jubilación pues no tendrían el derecho a la cesantía cuando la terminación termina por esa situación. Entonces, eso es importante, y excusa Morillo, es importante. ¿Por qué? Porque la ley de la seguridad social, todavía no hay un trabajador que se haya pensionado porque no ha acumulado las prestaciones, el tiempo y el aporte a la seguridad social, pero que sí en los próximos años, quizás entre 8 o 9 años, sí empezarían los trabajadores por ese motivo a jubilarse. Entonces le estaría limitando a esos trabajadores que quizá en cantidades significativas iniciarían entre 7, 8, 9 años a jubilarse, estarían limitados de esas prestaciones, que es igual a la del desahucio que establece, me parece que el artículo 83 del Código de Trabajo. Ahí va en esa dirección. Michelle, ¿y qué han decidido las centrales sindicales con relación a esto? Porque francamente, como tú señalas, es una violación a esos derechos ya acumulados de los trabajadores. De que tú vengas a decirme a mí que dentro de 5 o 8 años, cuando me toque la jubilación, yo que he venido trabajando durante más de 20, 25 años, acumulando, se supone, un conjunto de derechos, y que tú me digas a mí que ahora yo no voy a poder recibir esas prestaciones que ya me gané con el esfuerzo y mi sacrificio. Yo no te voy a decir que quizás los nuevos trabajadores de ahora en adelante, pero para aquellos que ya tienen todos esos años acumulados, que tú le vengas a decir que ahora no va a recibir esa cesantía por jubilación. Bueno, le diría a los representantes de los trabajadores que se mantengan activos y que se mantengan pendientes a estas modificaciones, porque usted que es oriundo de un sector popular de aquí de la capital, de Villajuana, donde se juega mucho básquet, ¿verdad que sí? Usted fue jugador de básquet, ahí tenemos un equipo muy, muy famoso, el Mauricio Báez. En el básquet se utiliza lo que es el amague, ¿verdad? Entonces tratemos de que no nos vayamos, ¿verdad? Con el amague, sobre todo a los representadores de los trabajadores, de que no le amaguen por un lado, ¿verdad? Y que por otro lado, bueno, pues que le incesten el canasto. O sea, el tema ha sido la cesantía, pero la cesantía de manera estricta del artículo 80 de que no se elimine, pero la cesantía también abarca otros derechos del trabajador, como ese derecho del trabajador cuando se jubila, que tiene derecho todavía en el Código actual a esa compensación de prestaciones como el desahucio, donde incluye la cesantía. Entonces, lo que le hago el llamado a que sigan pendientes, a que sigan viendo en el escenario del Congreso lo que está pasando y a que puedan elevar su reclamo ante la sociedad y ante los medios de comunicación. Mira, Michelle, hay otros aspectos novedosos que también trae esta modificación del Código Laboral, que tienen que ver incluso con lo referido al famoso 80-20 para los trabajadores nacionales y extranjeros. ¿Qué tanta modificación veremos en ese aspecto? O si las modificaciones realmente van a ser muy mínimas. Hasta ahora no ha salido a relucir cuál sería la modificación, se mantiene el 80-20 hasta ahora. No ha salido a relucir ninguna modificación a ese artículo, pero aquí yo hago un llamado a los honorables senadores y diputados de la República Dominicana, que esta es una oportunidad importante para revisar esa proporción de 80-20 de los trabajadores que establece el artículo 135 del Código de Trabajo, toda vez que aquí hay sectores muy sensibles del aparato productivo de la nación, donde por más esfuerzo que se ha hecho de parte de los órganos reguladores, no se ha podido cumplir con ese mandato del artículo. Entonces,
¿Cuál sería mi humilde opinión en ese caso? Bueno, que los legisladores aprovecharan esta oportunidad para plantear otros escenarios, aunque sea en una clasificación de algunos sectores, que ese porcentaje pueda variar, porque la realidad que vive nuestro país no es la realidad del 1992, y como decíamos en principio, hay que actualizar algunos aspectos del Código de Trabajo, y yo creo que esa no puede quedar fuera. Sería interesante, lo único que es muy peligroso eso desde el punto de vista de las implicaciones que implicarían para el trabajador dominicano, sobre todo porque aquí hay, como tú dices, hay sectores que ya están totalmente permeados por la mano de obra extranjera, y eso tiene que ver mucho con un deterioro del trabajador dominicano que no tiene la oportunidad de competir con una mano de obra extranjera que es mucho más barata, y además también no ayuda a que el propio empresariado dominicano trate de modernizarse, porque aquí ya hay sectores que en otros países se han modernizado, y lo que han hecho es que han tecnificado esos procesos para que, primero, tener una mayor productividad, y segundo, que el propio nivel técnico de los trabajadores sea mucho más alto, lo que implicaría mejores salarios y además también incluso nacionalizar mucho más esa mano de obra. Creo que ahí hay que verlo eso con pinza, Michael, porque abrirle la llave a los empleadores dominicanos en ese sentido es generar un atraso para la productividad dominicana, porque vamos a seguir trabajando sobre la base del sacrificio del trabajador dominicano. O sea, van a seguir ellos trabajando y produciendo mayores riquezas sobre la base del sacrificio del trabajador dominicano, que tiene que emigrar a otros países para ir a buscar mejores condiciones laborales, porque aquí no la tiene, para ir a hacer eso mismo. Porque pongamos, citemos el ejemplo de la construcción y del campo, el sector agrícola, que está totalmente lleno de extranjeros. Sin embargo, esos mismos trabajos los dominicanos se van a la Florida, se van a España y van a trabajar construcción y van a trabajar agricultura, pero allí tienen mejores salarios y por eso prefieren hacerlo allá. Entonces no es que el dominicano no quiere trabajar agricultura ni construcción, es que los salarios que se pagan no le permiten cubrir la canasta básica y prefieren ir a hacerlo a otro lugar. Entonces creo que lo que tenemos que enfocarnos es cómo, primero, se puede tecnificar estos procesos, y segundo, cómo se mejora las condiciones de trabajo del dominicano para que pueda desarrollar eso y no tenga que emigrar. No tenga que emigrar, que esa es la realidad penosa que vivimos aquí en nuestro país, que tenemos trabajadores muy calificados en algunas áreas y tienen que irse fuera de aquí para poder conseguir mejores salarios que sean más competitivos. Por último, Michael, me gustaría ver qué otros aspectos pudiéramos rescatar de este nuevo marco legal que sea de importancia destacar para que los amigos televidentes, sobre todo aquellos trabajadores, puedan conocer de esas nuevas intrusiones que traen en favor de los trabajadores o quizás en favor de los empleadores. Sí, bueno, una nueva modificación es la resultante del artículo 54, el que otorga unas licencias remuneradas a los trabajadores. En el caso de la modificación, del proyecto de modificación, esas licencias se aumentan. Son las licencias que se le otorga al trabajador por la celebración del matrimonio, que en la legislación actual es de 5 días, la que se le otorgan también por el nacimiento, el alumbramiento de la esposa del trabajador, que en la actualidad son 2 días, y la que se otorga por el fallecimiento de un familiar directo del trabajador, que en la actualidad son 3 días. Estos días todos son días ordinarios, por lo que cuentan todos los días de la semana, pero en la modificación del código, estos días se convierten en días laborables, lo que significa que si el trabajador durante esos días hay un día de fiesta o es un día que el trabajador no labora, pues aumentaría la cantidad de días, pero también en el caso de la licencia de paternidad, que en la actualidad serían 2 días ordinarios, en la modificación ahora serían 4 días ordinarios, por lo que esos días podrían convertirse hasta en 6, a veces hasta en 7 días de licencia remunerada. Ese es un aspecto importante que viene en beneficio del trabajador. Y entre otros aspectos importantes, bueno, la licencia de maternidad,
que el Código de Trabajo en su artículo 236 establece que son 6 días antes del alumbramiento y 6 semanas antes del alumbramiento y 6 semanas después. Ahora en el código se van a vertir las 14 semanas que el convenio 183, que nosotros somos signatarios, ordena a los países signatarios. Este disfrute de las 14 semanas, las mujeres dominicanas que han tenido la oportunidad de ser madres han venido disfrutándolo desde la ratificación del convenio, pero ahora viene la ley a estar a la par con el convenio internacional. Entonces, esas son de las modificaciones que tiene, así como que podríamos resaltar en beneficio del trabajador. Otra de las modificaciones que aquí en este aspecto beneficiarían al empleador serían la modificación de los aspectos procesales. Los aspectos procesales. Hay una ampliación del plazo para el depósito del despido en el Ministerio de Trabajo. En la legislación actual, el despido, el artículo 91, me parece que el 89, me parece que establece que son 48 horas. Se notifica el despido al trabajador, tiene 48 horas el empleador para notificarlo al Ministerio de Trabajo. De no cumplir con ese plazo en la actualidad, el despido sería declarado, si se conoce el tribunal, un despido injustificado, por lo cual el empleador tendría que pagar las prestaciones. Así ese mismo plazo de 48 horas lo establece la dimisión, el artículo 91, y ahora se amplía de 48 horas a 5 días. Cuestión de que el trabajador, cuando va a dimitir, tiene más tiempo para depositar la dimisión, notificarla al Ministerio de Trabajo y así mismo el empleador. Esos plazos se amplían. Dentro de los plazos también que, bueno, esto se mantiene, de que lo que se mantienen es el aspecto del plazo para otorgar las prestaciones laborales luego de que termine el contrato de trabajo, que en la actualidad son 10 días, ese plazo se mantiene. Igual se mantiene también, bueno, lo de la cesantía, se mantiene lo del preaviso del artículo 76 del Código de Trabajo, esos aspectos que son importantes para el trabajador en un ámbito y en el otro de los procesales para el empleador. Yo creo que vienen a hacer una relación más afable entre los trabajadores y los empleadores. Otra de las cosas también, y que ha sido un dolor de cabeza para las empresas, para los empleadores, es el tema de depositar el duplo de la sentencia, del monto de la sentencia para poder pasar a la fase de apelación. Ahora se elimina el duplo y la empresa, con depositar el monto al cual fue condenado la sentencia, con ese depósito, con ese puede acceder a la apelación. Antes había que depositar el duplo. La modificación en ese sentido beneficia al empleador porque le pone la carga económica un poco más bajita. Bueno, la mitad se la reduce para acceder a la apelación. Otro aspecto importantísimo del aspecto procesal es la nueva figura del juez de la conciliación. ¿Qué significa esto? Ahora, de manera obligatoria, el Código de Trabajo, para un trabajador poder llegar al juicio de fondo, tiene que agotar el proceso de la conciliación ante un juez, diferente al juez de fondo y prueba. En la actualidad, el juez de fondo y prueba conocía de la conciliación, planteaba en la primera fase un espacio para conciliar entre empleador y trabajador. Ahora no, ahora lo hace un juez de la conciliación que estará acompañado también de 2 conciliadores, que son personas que estarán preparadas, certificadas para conciliar en ese escenario, para buscar un acuerdo entre el empleador y el trabajador antes de irse a la fase de fondo. Entonces, esos conciliadores, el Ministerio de Trabajo preparará, porque tiene una escuela de conciliación que acaba de inaugurar el año pasado, y estarán disponibles para preparar a los conciliadores que irán a acompañar a ese juez de conciliación. Ese carácter obligatorio y no podrá pasar, es dentro de la demanda, claro, pero no podrá pasar a fondo antes de agotarse la conciliación. Eso es algo bien novedoso de la... Me parece interesante, Michelle. Yo creo que se presenta el código avances interesantes en favor de los empleadores, también en favor de los empleados. Creo que hay un equilibrio interesante. Me parece que se ha avanzado de una forma importante y significativa. Primero, para actualizar el código, como tú señalabas, y segundo, para tratar de preservar derechos ya adquiridos por los trabajadores. Y hay algunas novedades que van a ayudar a que el empleador también tenga mecanismos, herramientas, para ello desarrollar mucho más sus funciones patronales. Creo que es una buena propuesta, esperemos que se mantenga así como hasta ahora tú has explicado,
que no haya cambio ni sorpresas que puedan perjudicar a los trabajadores, como históricamente sucede en muchos de estos procesos de modificación, que es a lo que estamos apostando como personas que somos dolientes y que venimos, como tú dices, de la clase trabajadora, y que siempre estaremos en favor de los mejores intereses de las personas con menos posibilidades. Michelle, como siempre, un gran honor tenerte por aquí. Tú mantienes siempre esas informaciones bien frescas y le permite a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, tener la oportunidad de conocer a profundidad sobre estos temas laborales. Así que la invitación, como siempre, a que en un próximo programa podamos seguir hablando de este tema y de otros en materias de derecho. Así que muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, amigos televidentes, la invitación es que sigan en sintonía con este canal Voz Media y con nuestro programa Conociendo Otras. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado, por Voz Media Network. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Voz es deporte, sondeo y tiempo. Por Voz, Canal 85. Síguenos en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, página web, Voz Media Network, YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hemos llegado al final del programa de Al Día de hoy, esperando que el contenido haya sido de su interés y que además sirva para seguir reforzando sus conocimientos sobre temas nacionales e internacionales. La invitación es a que sigan en sintonía con este canal, Voz Media, y que nos sigan en nuestras redes sociales de Conociendo Otras Fronteras. Nos vemos el próximo domingo a las 12 del mediodía.